Muy bien. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Juan. ah, Juan Manuel Orozco Correa, pueden decir Juan. Y esta noche nos corresponde hablar, no sé si alguno vio los estados que publicamos y saben de qué discípulo vamos a hablar esta noche. De Tomás, ¿cierto? Muy bien. Bueno, esta noche nos compete hablar de Tomás, pero yo quisiera que me cuenten primero, hasta ahora, de los apóstoles que hemos visto. Hemos visto a Pedro, hemos visto a Andrés, a Mateo, hemos visto a Felipe, a Natanael, no sé si me falta alguno más. Am, ¿Cuál de esos les ha impactado más? Por ejemplo, Alejandro, la vida de cuál apóstol te ha impactado más? Tremendo, tremendo. Vemos un hombre que, como dice Alejandro, pues vivía bien. Él era recaudador de impuestos, recordemos. Trabajaba para la DIAN de aquel tiempo pues le iba bien, aunque no gozaba de buena reputación o de aprecio entre los demás. Aún así, lo dejó todo por seguir al Señor. Carolina, no sé si nos puedas contar qué enseñanza o qué apóstol te impactó más. Tremendo. Bueno, vimos también un cambio de carácter tremendo, el de Pedro. Yo creo que es el más famoso de los apóstoles, pero no pasa de largo, ¿no? Y bueno, tenemos hoy Tomás, entonces yo quisiera que me cuenten ustedes qué recuerdan de tal vez lo poco que habla la palabra, qué recuerdan de Tomás, qué saben de Tomás. Bueno, Johnny dice que él no creyó hasta que vio, ¿sí? No sé si recordamos ese pasaje en el que él se encuentra con el Señor después de que es levantado de los muertos. ¿Algo más? Esa es la parte más famosa. Mateo, ¿otra cosa de Tomás? Bueno, y en ese encuentro él tocó las llagas, eso fue como su punto de quiebre, ¿sí? De definitivamente creer en el Señor. Bueno, vamos a ver entonces pues varios puntos de la vida de Tomás, empezando vamos a empezar con el pasaje, todavía no lo vamos a ver en pantallas, más adelante. Vamos a ir a Marcos 3, del 16 al 19. Marcos 3, versículos 16 al 19. Bueno, dice de la siguiente manera. No sé si todos llegaron ya. Marcos 3, versículo 16. Dice, en la Nueva Versión Internacional: estos son los 12 que él nombró: Simón, a quien llamó Pedro; Jacobo y su hermano Juan. Recordemos que aquí Jacobo también es Santiago. Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Tenemos a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, y ahí está nuestro amigo Tomás. Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Bueno, entonces, la palabra en un principio no dedica un pasaje a hablar de cómo el Señor llamó a Tomás, sino vemos que con Pedro y Andrés, Andrés se acercó, él era discípulo de Juan el Bautista, Pedro también pescando, por ahí cerca estaban Juan, estaba Jacobo, pero con Tomás en la palabra no vemos un momento en el que diga tuvo tal encuentro con Dios. El Señor fue hasta donde estaba y lo llamó. No, las otras referencias nos hablan lo mismo. Entonces, de hecho, si ustedes siguen mirando la palabra, pues Tomás no es un personaje recurrente, ¿sí? No aparece muy seguido. Sin embargo, vamos a ver que siempre como que ponía cierto problema, ¿sí? Era un apóstol un poquito difícil. Y entonces vamos a ir ahora a Juan 11. Juan 11 es como el siguiente momento en que la palabra nos habla de Juan, de Tomás. Juan capítulo 11. Muy bien. Vamos a ir desde el 1. Bueno, en especial vamos a enfocarnos desde el versículo 5. ¿Ok? Pero ¿qué historia encontramos ahí? Los que ya llegaron. La muerte de Lázaro, ¿cierto? Recordemos que Lázaro era uno de los amigos cercanos del Señor, de muy cercanos a su corazón. Lázaro tenía 2 hermanas que se llamaban Marta y María.
Muy bien. Marta era reconocida porque era muy activa, pero un poco distraída de lo importante. Y María era muy sensible al Señor. Sucede que Lázaro empieza enfermo, ¿sí? Esto lo vamos a ver desde el versículo 1, y ellos vivían en Betania. Entonces, bueno, Betania es un pueblo, una aldeíta cercana a Jerusalén en aquel tiempo. Y ya para este tiempo de Juan 11, el Señor, su ministerio era muy controversial. Y ya estaban buscando pues hacerle la zancadilla, o apedrearlo, o tirarlo por un acantilado, matarlo, en fin. Entonces, él está predicando. Hace poco intentaron pues acabar con el Señor y él está con sus discípulos. Y llega la noticia de que su amigo Lázaro está enfermo, ¿cierto? Y no es que tiene gripa, es que está enfermo grave. Y recordemos que el Señor ya estaba sanando personas, haciendo milagros. Entonces empieza la urgencia de que él vaya a Betania. Pero para el Señor y para sus discípulos ir a Betania representaba ya un riesgo. Corría peligro sus vidas, porque recordemos, estaba cerca de Jerusalén, estaban los fariseos, los estudiosos de la ley que querían acabar pues con el Señor. El Señor escucha esto y aún así todavía no va. Espera que Lázaro fallezca. Sin embargo, se le insiste en que vaya, y entonces vamos a ver, en el versículo 5 nos dice que él amaba a Marta, a su hermana, es decir, María, y a Lázaro. Pero a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, después de esos 2 días, ahora sí vamos. Y entonces ellos empiezan a objetar, dicen, Rabí, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y todavía quieres volver allá? Otro dice, el Señor le responde, ¿acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús, el que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. O sea, le estaba diciendo, hay un tiempo para cada cosa, hay un tiempo señalado para que yo realmente entregue mi vida, pero todavía no es. Entonces todavía no me van a matar, aunque el peligro estaba ahí. Dicho esto, añade el Señor, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Ellos le dicen, Señor, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Bueno, el Señor ya está diciendo, Lázaro ya murió. ¿Okay? Y por eso les dice claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. O sea, se alegra de no haber estado ahí cuando estaba enfermo, lo deja morir, pero entonces es para que ellos crean. Entonces, ¿qué dice Tomás? ¿Cuál es tu nombre? Santiago, ¿podrías leernos, por favor, en el versículo 16, qué dice Tomás? Muy bien, entonces ya empieza Tomás, un hombre un poco dramático, dice, claro, entonces vamos para que muramos con él, para que nos maten a nosotros también. Empezamos a ver entonces en Tomás, miren que la Biblia no retrata mucho de él, pero sí retrata estos momentos. Tomás, un hombre que ya en la mente se está imaginando la primera piedra que viene, la siguiente, después que lo tumban, que le dan patadas, en fin, Tomás ya está diciendo, no, nos van a matar. ¿Alguien se identifica con Tomás hasta ahora? ¿No? ¿Sigo? ¿Algún dramático aquí? Bueno, y de ahí, pues vamos a ver algo más en el 14, pero es decir, la Biblia lo menciona en el capítulo 14, pero esta vez no nos atañe tanto. Y entonces, después el ministerio del Señor avanza, ustedes saben que Él va ganando enemigos, gente que lo sigue, resucita más personas, hace más milagros, bueno, hace cosas tremendas. Y eventualmente todo esto se acumula hasta que la tensión crece y el Señor es crucificado. Entonces vamos a ir a Juan 20, por favor, yo creo que este sí lo podemos mostrar, por favor, Juan. Capítulo 20, desde el versículo 24. Bueno,
Juan tiene 21 capítulos. O sea que el 20 es el penúltimo. Estoy aquí. Pero estamos ya cuando los evangelios nos retratan tanto la crucifixión como la resurrección, ¿cierto? Entonces, bueno, recordamos ya el pasaje más famoso de Tomás, y es que el Señor había resucitado. ¿Sí? Ellos se encuentran en el sepulcro vacío, se empieza a aparecer a diferentes personas, se aparece a sus discípulos, pero Tomás no estaba por ahí. O sea, el Señor murió y Tomás se perdió. Los demás al menos estaban juntos, pero Tomás ni estaba ahí. Es tanto así que cuando el Señor visita a sus discípulos, pues no están ni Judas Iscariote, obviamente él pues acabó con su vida, y tampoco está Tomás. ¿Dónde estaba Tomás? No lo sabemos, la palabra no nos lo dice, pero si vemos en el versículo 24, si podemos leer todos por favor, dice, pero Tomás, no, cuando Jesús vino, es muy bien, continuemos, le dijeron pues, ok, vamos a parar acá, ya vamos a continuar. Entonces vemos que pues pasa una semana, 8 días, ¿cierto? Y ahorita ya Tomás vuelve a aparecer, está con ellos, y ellos le dicen, es que el Señor ha resucitado. Y él dice, nah, a no ser que meta yo, a no ser que yo vea la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Pero entonces, bueno, esto ahí es donde pasa una semana. Podemos continuar el versículo 26. Ajá. Muy bien, continuemos. Ok, podemos parar ahí, ¿ok? Gracias. Ustedes no lo saben, pero estamos preparando un coro en la iglesia. Vamos a ver qué tal. Concluimos. Bueno, entonces, este es como el tercer momento o el cuarto momento en que aparece Tomás en la palabra y es el más reconocido de todos. Sí, es un momento en el que, ya saben, pasa una semana, los discípulos ya habían visto al Señor y él se lo había perdido. Porque decían, no, yo no creo que se haya levantado de los muertos, yo creo que hasta aquí llegó todo, este es el final, no me han matado todavía, voy a ver dónde me escondo. Pero ellos dicen, no, es que resucitó. Y presten atención porque estos detalles del encuentro que el Señor tiene con cada apóstol va a marcar algo muy profundo en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que Él pide? Lo que dice, la única forma en la que yo sabré que Él cumplió su palabra y que resucitó. Viendo las heridas, ¿sí?, en sus manos y metiendo la mano en el costado. Ahora, pregúntense ustedes. El Señor fue lacerado todo el cuerpo. O sea, quedó irreconocible. La piel prácticamente toda caída, rasgada de su cuerpo. Y el Señor resucita, pero mantiene las marcas y el costado. Yo creo que hay algo más profundo ahí, pero al menos también creo que parte de ese propósito es que el Señor sabía que Tomás necesitaba ese encuentro. Tomás necesitaba encontrarse con las heridas del Señor. ¿Pero por qué? Y entonces aquí es cuando, ahora sí va a comenzar la palabra, vamos a comenzar por el final, y es que vamos a ver el carácter de Tomás. Tomás, recuerden que primero era muy dramático, como que no, nos van a matar. Yo sabía, me puse a seguir a este señor, y muy lindo y todo, pero me van a matar. Vamos, hágale. No sé si le recuerda a alguna persona, hágale para que nos maten también.
Y luego cuando el Señor resucita, Él no está por ningún lado. Se pierde. Yo veo en Tomás un hombre muy errático. Un hombre, como dice la palabra, de doble ánimo. Si nosotros vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 8, pues la palabra nos retrata, se los voy a leer para que tengamos que ir todos allá. La palabra nos dice que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, este es versículo 5, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, pues es indeciso e inconstante en todo lo que hace. La palabra retrata también ahí como un hombre de doble ánimo, ¿sí? Un hombre que establece una cosa pero luego la cambia. Y luego que hacer esa cosa, no, mejor la otra. Yo ya no hago nada. Constantemente cambiando, ¿sí? Entonces, vemos no solo eso, sino que también vemos en Tomás. Miren ustedes que el Señor no murió, ni ninguno de ellos, cuando fue a resucitar a Lázaro. Tomás no, hasta ese momento, él no conocía el corazón de Dios. Porque Tomás pensaba que el Señor solo lo había llamado para sufrir. No sé si a alguno le ha pasado, que uno siente que el Señor lo tiene a uno solo como carne de cañón. Que el Señor lo trajo a esta vida fue para que lo humillaran, para callar, para que lo ultrajaran, para pasarla mal y que todo son pruebas y pruebas y pruebas. Pues Tomás era uno de esos, ¿cierto? Tomás era también un poco como colombiano. Entonces, pero sobre todo es que Tomás tampoco tenía dominio propio, ¿ok? Y esta parte es importante. Vamos a hablar del dominio propio porque el espíritu que el Señor nos da es un espíritu no de temor, sino de amor, gozo y dominio propio. Y entonces, ¿cómo así que dominio propio? Bueno, vamos a ver algunas cosas, ¿ok? El dominio propio, la palabra no, sino Google, lo define como la habilidad, casi aquí me crucifican, ¿sí? Vine para que me mataran. Bueno, cuidado. Entonces, Google lo define como la habilidad de dominarse o de controlarse a sí mismo, en particular de dominar sus emociones, sus deseos, especialmente en situaciones difíciles. Entonces es la capacidad de controlarse, controlar sus impulsos, emociones, especialmente en situaciones difíciles. ¿Ok? ¿Ustedes cómo van en dominio propio? Muy bien. Terminamos. Entonces, bueno, ¿por qué el dominio propio? Miremos algunas de las bondades de tener el dominio propio. Realmente todo en la vida, todo lo que se ha logrado bueno, lo que genera una bendición, viene por dominio propio. El que aprendió un idioma fuera del español o su idioma nativo, lo aprende porque fue persistente en un tiempo, dominó sus deseos de renunciar, estudió, practicó hasta que lo logró, de principio a fin. Los que van al gimnasio con Mateo saben que se requiere dominio propio, ¿cierto? Cuando uno dice lo primero es pagar anual y luego llorar. No, realmente se requiere para tener una buena salud, un buen estado físico, dominio propio. Hay cosas que no podemos comer, hay cosas que debemos comer más, que quizás no nos guste, hay rutinas que debemos aplicar, pero se requiere dominio propio. Las relaciones de pareja requieren dominio propio, ¿cierto? Esto yo lo he aprendido a las patadas, no es porque mi esposa me pegue, no, pero lo he aprendido difícil porque a veces no tengo dominio propio, ¿cierto? O sea, para tener relaciones sanas es necesario dominio propio. Para disfrutar de un ambiente de paz es necesario el dominio propio. Para rendir en el trabajo es necesario el dominio propio. ¿Okay? Para todo lo bueno que nosotros podamos hacer es necesario tener dominio propio. Algo que Tomás pues no tenía. Pero
también quiero que notemos lo siguiente, y es que el Señor le reclama a Tomás, tú crees porque viste, pero bienaventurados los que han creído sin haber visto. Y es que la fe, la verdadera fe, se ve como dominio propio. Yo quiero entonces que vayamos al Antiguo Testamento, vamos a ver un paralelo entre los apóstoles e Israel. ¿Ok? Tomás está en una tusa porque el Señor ha muerto, pero para él se acabó todo. Pero no es la primera vez que lo vemos en la palabra. Si vamos a Josué 5:12, por favor, Josué 5:12. Vamos a ver un versículo medio raro. ¿Ok? No sé si Aleja, ¿podrías leerlo, por favor? 5:12. Y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Perfecto, bueno, ¿esto qué relación tiene? Pues miren, el pueblo de Israel venía por bastantes años desde Egipto, atravesando el desierto, a su tierra prometida. Se extendieron más tiempo en el desierto por su propia necedad, pero en el desierto constantemente les abundó señales. Pues tenían dos hombres maravillosos que eran Moisés y Aarón su hermano, pero también estaba Josué que luego iba a recibir pues la posta, ¿cierto? Pero tenían una columna de fuego, una nube que los guiaba también, tenían el maná que caía 6 días a la semana, el sexto día ellos debían recoger el doble para guardar para el séptimo. En un momento de indignación que siente el Señor, les envía codornices en una cantidad alarmante que hasta se les sale por la nariz de todo lo que comieron. Es decir, habían señales tras señales tras señales. Pero había una tierra prometida a la que ellos debían llegar. Y lo interesante es que, como dice este versículo, dice que desde el momento en el que ellos empezaron a alimentarse de los productos de la tierra prometida, estamos ya en el tiempo en el que ellos reciben su promesa dada por Dios. Llegan a la tierra donde fluye leche y miel, deben cultivarla, deben cuidarla, deben administrarla, y ya el maná cesó. Ahora imagínense, ellos venían de 40 años de ver el maná todos los días. ¿Qué siente uno sabiendo que era una señal constante de que el Señor estaba ahí con ellos y de repente cesó? No hay columna de fuego, no hay nube, es más, ya no está ni Moisés. No hay maná, listo, llegamos a la tierra. Pero en la tierra hay que batallar con diferentes tribus por ella, con diferentes naciones, hay que expulsarlas. Y entonces yo siento que hubo un sentir de abandono. Como los discípulos lo sintieron cuando el Señor fue crucificado. Ustedes recuerdan que ellos entraron en pánico. Judas se suicidó. Pedro ya lo había negado. Tomás no estaba por ningún lado. Los demás tampoco. Y entonces, pero estaba aquí, ya no está. El Señor en carne y hueso, que nos habla, que nos da palabra, no está. Para el pueblo de Israel, las señales constantes no estaban. Entonces yo quiero que piensen ustedes sobre su propia vida. Porque hay un tiempo en nuestra vida en la que todos son señales. Conocemos al Señor y una persona nos da una palabra de parte de Dios. Prendemos la televisión y hay un mensaje de parte de Dios, para los que veían enlace o algo así. No sé, de una u otra manera sentimos que el Señor nos lleva un pasaje en la palabra y nos habla. Como que todos son señales, señales, señales. Pero también llega un tiempo en el que las señales cesan, en el que pareciera que el Señor ya no está, en el que el maná dejó de caer. ¿Cómo se sentirían? Un poco desorientados, ¿cierto? Y entonces es tremendo porque, pues, a pesar de que se da ese momento, no es algo que el Señor no hubiera anunciado desde antes. Y es aquí donde empieza la prueba de la fe. Porque, perdón, vi a alguien que casi se reía y
A mí se me pega la risa como chicle. Entonces, si vamos nosotros, por favor, a Lucas 18. Disculpen que los tenga pasando de palabra a palabra, pero es clave. Lucas 18, del 31 al 33. Dice la palabra, entonces, Lucas 18, 31 al 33. Entonces Jesús tomó aparte a los 12, todavía estaba vivo Judas, y les dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán, y después de azotarlo lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Entonces es tremendo que a pesar de que el Señor ya les había dicho, miren, a mí me van a matar. Y antes de matarme me van a azotar, me van a insultar, me van a escupir, me van a rechazar. Encima de todo, ustedes me van a dejar. Pero yo voy a resucitar. ¿Y qué es lo que pasa? Que a pesar de que hay una palabra, a pesar de que Israel había recibido una promesa de que tenía una tierra prometida, cuando llegan a ella y señales se acaban, como que uno se olvida que hay una promesa, como que uno cree que el Señor ya no está, porque el Señor había dicho, me van a matar, pero voy a resucitar, pero a lo matan y Tomás ya estaba empacando, se fue. Los israelitas llegan a la tierra prometida luego de muchas embarradas, pero en medio de todo no es lo que esperaban. Porque es que hay un momento en el que hay una promesa, hay una dirección de Dios, pero no hay señales, no hay algo que nos confirme. Y entonces es donde les recuerdo que la fe es probada. Miremos, pues no vamos a ir allí, simplemente voy a comentarles una experiencia que tuvo Gedeón con el Señor, el ángel del Señor, cuando se le presenta. Recordemos el tiempo de los jueces, ellos eran, dice la palabra que en ese tiempo no había rey sobre Israel y todo el mundo hacía lo que le venía en gana, ¿cierto? Y pasaban por ciclos viciosos de abundancia, luego mirar para las naciones vecinas y empezar a adorar a los ídolos, que no era simplemente alzar las manos, sino que eran orgías, bacanales, perversión, cohecho, algunos era quemar hijos como lo hacían los demás, eran cosas fuertes. Y por hacer eso, luego pasan a opresión, y luego ellos ya se acuerdan que estaba el Señor, claman a Él, el Señor levanta un juez, como lo fue Sansón, como lo fue Ahod, como lo fue Otoniel, como lo es Gedeón, para que los liberte. Ellos vuelven a prosperar, vuelven a olvidarse del Señor y el ciclo se repite. Gedeón no es el primer juez, él está de hecho en el capítulo 6 de ese libro, y el Señor le dice, oye, es que yo te voy a levantar para traer libertad al pueblo de Israel, yo estoy contigo y estoy con el pueblo de Israel y voy a libertarlos. Y Gedeón le dice, bueno, si tú estás con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? Si tú estás con nosotros, ¿por qué estamos oprimidos? Medio descarado, Gedeón. No reconociendo lo de antaño. Entonces, dos cosas. Ellos habían olvidado de que Dios estaba con ellos para auxiliarlos, pero también hay un punto en el que se olvidan del Señor para guardar sus corazones para Él, porque empiezan a seguir a otros. Entonces, como les comentaba, a pesar de eso hay una promesa. En Josué 1, del 5 al 9, les doy gracias por la paciencia, esto ya casi cuaja. Josué 1, del 5 al 9, dice lo siguiente. Habíamos leído 5:12, vamos a ir 4 capítulos atrás. Capítulo 1, del 5 al 9, dice lo siguiente. El Señor le está hablando a Josué. Él había recibido la posta de Moisés y ahora estaba liderando al pueblo en la conquista de la tierra prometida. Y le dice, durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo.
no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Miren el llamado que le está haciendo a Josué. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza, entre paréntesis también hay agregado dominio propio, para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Miren, estaré contigo como estuve con Moisés, donde quiera que vayas. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, harás que este pueblo herede la tierra que les prometí. Ten mucho valor y firmeza, obedece toda la ley que mi siervo te dio. No te apartes de ella, así tendrás éxito donde quiera que vayas. Y bueno, él continúa que recite siempre el libro de la ley, medite en él de día y de noche, cumple con todo lo que en él está escrito, prosperarás y tendrás éxito de esta manera. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces, esto, 4 capítulos después, es el maná. Entonces el Señor le ha dicho, voy a estar contigo donde quiera que vayas. Tú vas a llevar al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida. Y eso iba a incluir muchas cosas, que el Señor les iba a dar ciudad, les iba a dar campo, les iba a dar cultivos, les iba a dar muchas cosas. Ya no iban a estar en un lugar ajeno, no iban a estar de arrimados en Egipto, ni de esclavos en especial. Pero le dice, sé fuerte y valiente y yo estaré contigo. Pero después es el maná. Entonces imagínense que el Señor les da una palabra y les dice, yo voy a estar contigo y tú sé valiente porque lo que se viene requiere tu valentía, tu fuerza. Y al pasar 2 semanas ya no escuchan al Señor. ¿Y qué hace uno? En Mateo 28, de 19 al 20, la gran comisión, el Señor les dice algo semejante, solo que en un contexto diferente. El Señor les dice ahora a los apóstoles, Mateo 28, 19 al 20, les dice, ya el Señor ha resucitado y les empieza a dar instrucciones a ellos de cómo iban a seguir, ¿cierto? Y les dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Entonces a Josué le dice, no te dejaré ni te desampararé. Si cumples todo lo que te digo, vas a prosperar, vas a cumplir tu propósito. El Señor les está diciendo, miren, ustedes van a ir a las naciones, van a ser discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tengan en cuenta también que yo voy a estar con ustedes siempre. Y luego el Señor asciende. Y ya no está. Entonces hay una promesa que el Señor da, hay una dirección, algo que está bien teso para ser bien duro, y el Señor se va. Entre comillas. Se va. Entonces aquí es donde la prueba, la fe es probada. Pero ¿de qué fe estoy hablando? No estoy hablando de una fe en lo que Dios puede hacer. Estoy hablando de la fe en que Dios todavía está conmigo. La fe en que Dios no me ha dejado. La fe en que en medio del silencio, en medio de la ausencia de señales, el Señor me va a socorrer si lo necesito. Que si yo camino conforme lo que Él me ha instruido, el Señor va a estar conmigo. Esta fe es la que estaba siendo probada. Pero ¿cómo puede surgir esta fe en Tomás si él lo que cree es que el Señor lo tiene como carne de cañón? ¿Cómo va uno a creer que Dios está con uno si todo lo que piensa es que no, pues mañana es cuando me van a matar? Mañana me echan del trabajo por hablar del Señor. Mañana tengo un problema con mi esposa. ¿Cómo se hace para sanar un corazón que está así, de forma que crea en el Señor y que pueda caminar aún cuando no tiene señales? Que pueda ser de un solo ánimo. ¿Por qué es importante esto? Porque sería importante que nosotros caminemos y busquemos más de lo que el Señor tiene. Como les dije, el dominio propio nos lleva a una mejor salud, a crecer en conocimiento, a crecer en sabiduría, a crecer en favor en muchas cosas. ¿Pero para qué?
Si a veces yo creo que eso puede sonar como evangelio de prosperidad, no les estoy hablando de eso. Pero si ustedes van, por ejemplo, a Colosenses, tengo cansados, disculpen. Colosenses 1, del 9 al 14, por favor. Colosenses 1, vamos a ir después de las cartas a los Corintios, después de Gálatas, Efesios, después de Filipenses, nos encontramos con Colosenses. ¿Okay? Colosenses 1, del 9 al 14, no sé si lo tenemos en pantalla, Juan, disponible. Colosenses 1, del 9 al 14. ¿Todos están allí ya? Muy bien, qué juicio. Colosenses 1, del 9 al 14. Muy bien. Entonces, otra vez el coro. Por lo cual también nosotros, el día en que lo... Para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda, bueno, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo. Ok, continuamos. Y el perdón de pecados. Muy bien. ¿Y qué es todo eso? Miren, el Señor está diciendo, desde el día en que bueno, esto lo está escribiendo el apóstol Pablo, ¿cierto? Y dice, pues que ellos se dan cuenta de la iglesia en Colosas, de cómo ellos están avanzando. Dicen que ellos piden que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido, con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Y ahí continúa la palabra. Entonces, todo, crecer plenamente. Todo, crecer plenamente. Todo, crecer plenamente. ¿Qué es todo eso? Empezamos a ver lo que sale del corazón de Dios. Yo quiero hacerles un paréntesis, porque, bueno, cuando yo crecí, no estoy hablando mal de mi familia, por si tíos llegan a ver este video, pero yo crecí, bueno, en mi casa éramos mi abuela materna, mi mamá, una tía, ambas fueron madres solteras, y yo crecí con ellas, mi primo y yo. Luego llegaron diferentes tíos, pero el hecho importante es que en la casa había escasez, ¿sí? No de amor, eso había por montones, pero por momentos era abrir la nevera solamente para que saliera el frío y luego cerrarla, ¿cierto? Entonces, pero también por momentos como que lo que era de mi tía y mi primo pues no era mío. Lo que era de mi mamá y mi primo y mi yo no era de ellos, ¿cierto? Eso no está bien, pero se daban esas dinámicas familiares, no sé si ustedes lo han vivido. ¿A qué voy? Que estando en mi casa faltaban muchas cosas, pero tampoco yo tenía acceso a todo. O sea, que en mi mente una provisión completa, íntegra, que no faltara nada, un bienestar completo, pues realmente no era lo primero que yo me imaginaba. ¿Sí? Yo amo a mi familia, pero no estoy hablando mal de ella. Quiero dar a conocer esta situación, porque si yo tengo esta realidad y luego el Señor me dice que yo quiero que tú crezcas en todo, que tú crezcas en sabiduría, que crezcas en conocimiento mío, en todo sentido, en comprensión espiritual, se me hace un poco difícil llegar a esa realidad. ¿Sí?
Pero no solamente habla de eso, sino que aún en segunda de Pedro 1, del 3 al 11, del 3 al 11, 1 del, espera, está en Santiago, segunda de Pedro 1 del 3 al 11. Dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Y aquí, desde el 5 dice, precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe, a su virtud, al entendimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, en esta versión dice constancia. A la constancia o a la paciencia, piedad o devoción a Dios también, a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo así? El Señor nos está diciendo, mire, yo quiero que ustedes crezcan en todo, que tengan una plenitud en todo sentido. También que ustedes tienen mis promesas, ¿sí? Que el Señor nos ha dado todo para que vivamos como Él manda, ¿sí? Y que Él quiere que crezcamos en fe, en virtud, en entendimiento, en dominio propio, en constancia, en devoción a Dios, en afecto fraternal. Y por un momento, pues, yo creo que en mi caso es producto, en parte, de lo que, de la niñez, pero a veces nosotros vivimos un evangelio como medio budista. O sea, que creemos que seguir a Dios es la eliminación de todo deseo. Que seguir a Dios es todo anhelo que yo tenga, lo voy a dejar aparte y me voy a quedar así, meditando, ¿cierto? Escuché la historia una vez de alguien que le preguntaba a un budista, oye, ¿y qué pasa si a tu hijo lo atropellan? Y tú sientes el deseo de rescatar su vida. Entonces era un conflicto que tenía el budista, porque decía, pues es que es un deseo que yo tengo de salvar su vida, pero me siento egoísta, entonces no sé si hacerlo. Entonces, a veces nosotros, como Tomás, que pensar que habrá algo bueno en Dios, no lo sé. Creo que eso lo me tiene para que sufra. Pero también la palabra dice que evitarán que sean inútiles e improductivos. Entonces, ¿para qué el Señor quiere que seamos productivos? ¿Para qué el Señor quiere que tengamos dominio propio? ¿Qué vamos a sacar de todo ello? Vamos a ver entonces el caso contrario. Hay una palabra que está, ahora, okay, vamos bien. Hay una palabra que está en Segunda de Reyes 11. Esta también se las voy a leer yo, chicos, para que hacemos un poco más. Segunda de Reyes 11. Perdón, 11 no. 13. Y declara la palabra que pues Eliseo está a punto de morir, ¿cierto? Está enfermo, el profeta Eliseo, el que sucedió a Elías. ¿Recuerdan qué fue lo que Eliseo pidió de Elías antes de que el Señor lo llevara? Una doble porción. Ténganlo ahí, una doble porción. O sea, Eliseo desde el principio estaba pidiendo más, una doble porción. Y entonces Eliseo recibió a un rey de Israel, del reino del norte, perverso, como todos los que habían tenido antes. Y dice, bueno, que Eliseo, versículo 14 de Segunda de Reyes 13, él cae enfermo de muerte y se acerca a Joás, el rey de Israel del norte en ese tiempo,
Dice que fue a verlo y se echó sobre él, sobre Eliseo, lloró y exclamó, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. En otras versiones un poco diferente. Eliseo le dice, oye, consigue un arco y varias flechas. Entonces saben que los profetas de Dios pues daban dirección, hablaban de parte de Dios al pueblo y a los reyes en especial, porque son asuntos importantes. Entonces llega este rey que era perverso, pero que igual pues Eliseo amaba al Señor y quería el bien para Israel. Ya que viniste, coge el arco y varias flechas. Joás lo hace así. Luego Eliseo le dice, empuña el arco. Y cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey y le dijo, abre la ventana que da hacia el oriente. Entonces Joás la abrió y Eliseo le ordenó, dispara. Entonces, y ahí va la flecha, ¿cierto? Así lo hizo. Entonces Eliseo le declaró, flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Siria, que eran sus enemigos en ese tiempo. Tú vas a derrotar a los sirios en Afec, hasta acabar con ellos. Afec pues era una locación. Así que toma las flechas ahora. Primero el arco. ¿Entonces están conmigo aquí? Bueno, las flechas. Primero dispara una. Listo, ahora deja el arco ahí. Coge las flechas. El rey las tomó, Eliseo le ordenó, golpea al suelo con las flechas, ¿cierto? El rey las tomó, bueno, golpea al suelo, Joás golpeó el suelo, ¿cuántas veces? 3, y se detuvo. Eliseo no le dijo que parara, Eliseo no le dijo cuántas veces debía pegarle al suelo, solo le dijo, golpea al suelo. Pues recordemos que este rey era malo en cuanto que pues quería vencer a los sirios, pero no seguía al Señor. Le dice a Eliseo, dice, ante eso, 19, el hombre de Dios se enojó y le dijo, debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces. Entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos. Pero ahora los derrotarás solo 3 veces, las que golpeó. Después de esto Eliseo murió y fue sepultado. Bueno, entonces, a ver, va el rey a donde Eliseo, busca que le dé una última dirección sobre él. Y hay una oportunidad de Dios de que él venza, ¿cierto? Y entonces tira la flecha, hasta ahí bien. Luego golpea el suelo, no le dice cuántas veces, no le dice que pare, nada. 3 veces. Yo creo que el rey pensó, bueno, pues con 3 ya está, ¿cierto? Y yo imagino que el rey, y usted dice, pero Eliseo, ¿por qué se enojó si tampoco le dijo nada? Eliseo era un hombre que pedía la doble porción. Que no quería una, él quería 2 porciones. El Señor al pueblo de Israel le estaba dando no maná por toda la vida, le estaba dando una tierra prometida. El Señor a los discípulos les iba a dar no que Él estuviera con ellos todo el tiempo, sino que les iba a enviar el Espíritu Santo. Es decir, el Señor los estaba siempre llevando a más. Pero todo eso tenía un objetivo. Como hombre corrupto, el rey, me imagino que también era perezoso. Entonces él va como a las últimas, antes de que se muera Eliseo, ¿cierto? Quiero verlo y hacer show y qué tal, quizás me diga algo. No sé si tenía un objetivo, pero piensen si ustedes a veces van por la vida así. ¿Qué hacen ustedes cuando se les presenta una oportunidad? Ustedes van a una casa ajena y le dicen coma. Yo comía mucho. He aprendido a controlarme. Pero ¿qué hacen ustedes? Si alguien le da una oportunidad, le dice, mire, coja de tanto. Yo era muy penoso. No, poquito. Ahí está bien, y mirando la olla, ¿cierto? ¿Qué hacen ustedes cuando el Señor los llama más? Porque es que, si ustedes recuerdan, el pueblo de Israel en el desierto querían volver a Egipto. ¿Qué estaban haciendo en Egipto? En Egipto eran esclavos. Pero ellos tenían cebollas, ¿cierto? Tenían puerros. No sé cuántos tenían, una vez al año, pero eran esclavos.
pero querían volver a esa realidad por no soportar el camino que estaban llevando ahora hacia la promesa. Y entonces yo recuerdo hace poco que estaba buscando un trabajo adicional y para mí yo enseño, yo pues enseño idiomas, pero para mí la enseñanza no, sentía que no era lo mío al principio. Y bueno, hice la carrera, la terminé, me gustaba el inglés más no la pedagogía. Y pues tengo que graduarme, ¿cierto? Me gradúo y empiezo a trabajar en ello. Y a través de ello el Señor empieza a bendecirme. Pero no me gustaba. Yo una vez, la única vez que siento que casi me orino de adulto fue cuando tuve que dar la primera clase de una clase didáctica. Yo estaba sudando y yo cuando llegué al lugar dije, no, lo siento, no puedo dar la clase. O sea, el hecho de coger papel y lápiz y planear una clase me ponía a temblar. Me sentía incapaz, me bloqueaba. No tenía dominio propio. Pero también no aceptaba lo que Dios había puesto delante de mí. Porque recientemente, pues hay una pequeña que motiva a trabajar más. Algunos entenderán. Entonces estaba buscando trabajo adicional y entonces, claro, pues yo qué es lo que sé hacer. Yo sé hablar cháchara y enseñar idiomas. Entonces, pero yo quiero un break, quiero un receso, quiero algo diferente. Yo quería un trabajo de lavar loza en un restaurante. Algo que yo dijera, no tengo que pensar, no tengo que ir a llenar registros, no tengo que planear clases anticipadas, no tengo que ir a reuniones. Yo voy, lavo los platos, despejo la mente y me voy para la casa. Salgo de casa, porque encima virtual. Entonces, preguntándole al Señor qué debo hacer, el Señor me dice, enfócate en lo tuyo. Yo ya sabía que venía. Cuando le iba a preguntar al Señor, me dice, enfócate en lo tuyo. ¿Cierto? Entonces yo sé, bueno, no voy a ser muy prepotente, pero creo que hemos querido abandonar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos en algún momento, ¿cierto? Pero el Señor nos dice, enfócate en lo tuyo. No fue más, no fue una señal, no vino el pastor Julián a llamarme Juan Manuel, yo creo que tú debes presentarte, no. Enfócate en lo tuyo. Y bueno, no me gustaba mucho, pero realmente es algo que Dios ha usado para darme bendición. Entonces tenemos un pueblo que llega a la tierra prometida, pero hay que administrarla. Hay que sacar gente de aquí. Hay que ir a pelear. Y en el proceso es cuando llegamos al tiempo de jueces. Porque Josué también llega al tiempo en el que él fallece. Él cumple su labor, hubo pues otra cosa que debía haber quedado mejor, pero él cumple. Y luego el pueblo no tiene dirección, tampoco conoce al Señor y como que no le gusta de mucho en lo que está. Entonces, de cada cierto tiempo se veían oprimidos. ¿Ok? Y en medio de eso, pues más adelante vamos a ver un rey también que con la oportunidad que Dios le da que vaya por más, no lo hace, porque a veces nosotros no queremos avanzar por más por la responsabilidad que eso conlleva. Es más fácil yo ser esclavo de una gente maluca y solo me dedico a armar ladrillos, a montar cosas, a trabajar duro, no debo pensar mucho, no debo honrar al Señor, no debo guardarme, y ellos me dan cebollita los fines de semana. A ir a la tierra prometida, pero administrarla, cuidar las fronteras, sacar a la gente que no debe estar, administrarla y vivir para el Señor. Entonces, estamos acostumbrados a vivir con menos, pero ¿qué pasa cuando el Señor nos da más? ¿Qué pasa cuando el Señor da una familia? ¿Qué pasa cuando el Señor te llama a servir? ¿Qué pasa cuando el Señor te da una carrera? Y encima de eso, ¿qué pasa cuando las señales cesan? Entonces, yo voy a estar contigo, hazlo y punto. Ya. Y entonces, quiero que notemos, pues, lo que les estoy insistiendo es que la fe se ve como dominio propio, porque también en tercera de Juan 1:2, pues es este pasaje bello que dice el Señor, yo anhelo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, como prospera tu alma. Ese es el corazón de Dios.
El Señor quiere más para nosotros. No hablo solo de dinero, aunque realmente el pueblo al llegar a la tierra prometida iban a tener ciudades, iban a tener cultivos. O sea, de cierta forma también a nivel material el Señor añade más. Para el Señor no es problema eso. A Él le pertenece todo. Pero a pesar de que el Señor quiere darnos más, y ese es su anhelo, podemos encontrarnos en una situación en la que pensamos lo contrario. No, yo sé que si yo sigo al Señor, me van a acosar. Si yo sigo al Señor, me van a bloquear. Si yo empiezo a publicar del Señor, me van a censurar. Si yo le comento del Señor a tal persona, me va a mirar feo. Se van a burlar de mí. Encima, si el Señor me llama a ir al África, allá me empalan y no vuelvo a casa. O sea, como que siempre estamos yendo a lo malo que va a pasar y sobre todo a pensar que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, sin embargo, bueno, vamos a ver entonces en Tomás que tiene un encuentro con el Señor, porque ¿cómo se sana ese corazón? Encontrándose con las heridas del Señor. El Señor guardó sus heridas, porque si alguno no lo sabía, el Señor fue a la cruz por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por mí. El Señor, las promesas que dio fueron para ti, para ti, para ti, para ti, para todos, para mí. Y aunque suene general, es en específico para cada uno de nosotros. Si tú lees una parte de la palabra y es una promesa, pero en tu corazón sientes como, yo siento que esto seguramente es para Alejandra, pues cómo no, sí, acaba de ir a una campaña en Brasil y viene a encender. Seguramente para ella sí, pero para mí, mira lo que acabo de hacer. Si soy inconstante, si no tengo dominio propio. No, el Señor todo lo que ha manifestado, y en especial su salvación, es para ti individual. Va a sonar cursi, pero si ninguno de los otros estuviéramos, si solo estuvieras tú, el Señor habría muerto por ti. Habría ido a la cruz por ti. El Señor murió por ti, sabiendo lo embarrada que eras. Y por eso es que las promesas que Él tiene también son para ti. Pero el Señor quiere darte más. Porque ¿qué va a hacer el Señor con una nación entonces? Si nosotros vamos a Isaías 60, ya vamos ya casi cerrando. Yo sé que esto habla de Israel y sobre todo cuando el Señor reine. Pero en Isaías 60, discúlpenme que lo voy a leer completo, dice esta palabra, dice la gloria de Sión. Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti se manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Alza los ojos, mira a tu alrededor, todos se reúnen y acuden a ti. Tus hijos llegan desde lejos, a tus hijas las traen en brazos. Verás esto y te pondrás radiante de alegría. Vibrará tu corazón y se henchirá de gozo, porque te traerán los tesoros del mar y te llegarán las riquezas de las naciones. Te llenarás con caravanas de camellos, con dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán los de Sabá cargando oro e incienso y proclamando las alabanzas del Señor. En ti se reunirán todos los rebaños de Cedar. Te servirán los carneros de Nebaiot, subirán como ofrendas agradables sobre mi altar, y yo embelleceré mi templo glorioso. ¿Quiénes son los que pasan como nubes y como palomas rumbo a su palomar? En mí esperarán las costas lejanas. A la cabeza vendrán los barcos de Tarsis, trayendo de lejos a tus hijos, y con ellos su oro y su plata, para la honra del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha llenado de gloria. Los extranjeros reconstruirán tus muros, y sus reyes te servirán. Aunque en mi furor te castigué, por mi bondad tendré compasión de ti. Tus puertas estarán siempre abiertas, ni de día ni de noche se cerrarán. A ti serán traídas las riquezas de las naciones, ante ti desfilarán sus derrotados reyes. La nación o el reino que no te sirva perecerá,
quedarán arruinados por completo. Te llegará la gloria del Líbano, con el ciprés, el olmo y el abeto, para embellecer el lugar de mi santuario. Glorificaré el lugar donde reposan mis pies. Ante ti vendrán a inclinarse los hijos de tus opresores. Todos los que te desprecian se postrarán a tus pies y te llamarán ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel. Aunque fuiste abandonada y aborrecida, y nadie transitaba por tus calles, haré de ti el orgullo eterno y la alegría de todas las generaciones. Te alimentarás con la leche de las naciones, con la riqueza de los reyes serás amamantada. Sabrás entonces que yo, el Señor, soy tu Salvador, que yo, el poderoso de Jacob, soy tu Redentor. En vez de bronce te traeré oro, en lugar de hierro plata. En vez de madera te traeré bronce y en lugar de piedras hierro. Haré que la paz te gobierne y que la justicia te rija. Ya no se sabrá de violencia en tu tierra, ni de ruina y destrucción en tus fronteras, sino que llamarás a tus muros salvación y a tus puertas alabanza. Ya no será el sol tu luz radiante del día, ni con su resplandor te alumbrará la luna, porque el Señor será tu luz eterna, tu Dios será tu gloria. Tu sol no volverá a ponerse, ni menguará tu luna. Será el Señor tu luz eterna, y llegarán a su fin tus días de duelo. Entonces todo tu pueblo será justo y poseerá la tierra para siempre. Serán el retoño plantado por mí mismo, la obra maestra que me glorificará. El más débil se multiplicará por miles, y el menor llegará a ser una nación poderosa. Yo, el Señor, cuando llegue el tiempo, actuaré sin demora. Miren, esto Dios no lo hace con un pueblo en el desierto. Dios lo hace con un pueblo que se ha dejado volver una nación, que ha aceptado lo que el Señor le quiere dar más, con la perseverancia que ello conlleva. Aunque cese el maná y cesen las señales, el Señor en este tiempo está preparando su iglesia para que pueda vivir creyendo que no ha sido abandonada, que a pesar de que no hayan señales como lo hubo antes del 2020, que a pesar de que tal vez los momentos no se sientan igual, que es más luchado estar con el Señor, Él está obrando en nosotros perseverancia, Él está obrando en nosotros fe. Esta promesa, que su gloria se manifestaría sobre Sión, que los pueblos lo verían, Él lo hace con una nación que Él ha levantado. No el pueblo que se quiso volver a Egipto, ni el pueblo que se quedó solo con señales. Si tú no tienes señales, si sientes que Dios está en silencio, yo te digo, el Señor no te ha dejado. Si el Señor está callando frente a una situación que tú estás viviendo, el Señor no te ha dejado. El Señor está obrando en ti dominio propio, está obrando en ti perseverancia, tenacidad, porque Él va a confiar sus promesas, Él va a confiar sus direcciones, sus responsabilidades a gente que sabe y que ha sido sanada, que dice, yo sé que el Señor ha muerto por mí. Yo sé que el Señor no me tiene, su deseo no es que yo sufra necesariamente, pero Él quiere obrar en mi perseverancia. Si ustedes van a Santiago 1, nos vamos a dar cuenta que el Señor dice en el versículo 2, a través de Santiago, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Este es el corazón de Dios hacia ti. Él quiere que tú avances, Él quiere que tú prosperes en todo, como prospera tu alma. Implique lo material, bienvenido sea, pero sobre todo el Señor quiere ver en ti a Cristo. Él quiere entregarte nuevas cosas. Él quiere que no te quedes tú donde estás, sino que tú vayas por más. Pero ¿qué vas a hacer cuando el Señor calle? En mi caso, quizás no veo las mismas señales que veía antes, pero estoy viviendo en la promesa. No en todas las promesas que el Señor tiene para mí, pero una de las promesas para mi vida, una de las cosas que yo le pedí era mi matrimonio. Y es difícil, porque quizás uno se casa, tiene una confirmación de Dios y cuando llega, entonces se acaban las señales. Me dijo,
cásate. Y me casé, y ahora ¿qué hago con el matrimonio? ¿Y ahorita qué hago con él? Pero a través de él el Señor trae provisión, trae bendición. A través de cada cosa que el Señor entrega en tus manos, el Señor va a hacer que otros pueblos digan: el Dios de Israel es verdadero, el Dios de Esperancita es verdadero, el Dios de Erika es verdadero. Pero ya no es un pueblo que está dependiendo de señales. Ya no es un pueblo que está dependiendo de que el Señor esté ahí constantemente. Ha sido un pueblo que se ha dejado sanar y que se ha encontrado con las heridas del Señor. Si tú hoy sientes que hay promesas que no son para ti, que hay aspectos de Dios que no son para ti, yo te digo, encuéntrate con las heridas de Dios. Ve a ver por qué Él murió por ti. Pregúntale. Te vas a dar cuenta que el Señor ha estado contigo en todo este tiempo y Él seguirá estando. Y si el Señor te dice hoy que no te dejará, te va a añadir más. Pero cuando haya silencio, no te preocupes, que el Señor es fiel y Él te respaldará en cada batalla que tú tengas que enfrentar. Así que vamos a ponernos de pie. Piensa en aquello a lo que estás a punto de renunciar. Si te has sentido herido porque no escuchas al Señor como antes, sientes que Él no responde, cierra tus ojos, enfócate en el Señor, porque el Señor te va a entregar las naciones por herencia. Sobre ti amanecerá el sol de justicia, sobre ti será vista su gloria. El Señor no te tiene como carne de cañón. El Señor anhela que tú crezcas en todo. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, Padre. Te doy gracias por hablarnos, Señor. Te doy gracias porque tú estás levantando un pueblo, Señor, que está cimentado en ti, que conoce las profundidades de tu amor, Señor, que sabe que tú moriste por ellos, Señor, por cada uno, Señor. Yo te doy gracias porque tú me has amado de una forma única, Señor. Tú te has reservado un encuentro para mi vida que solo yo he tenido, Señor. Tú tienes reservado un encuentro para cada uno de nosotros, Señor. Yo clamo, Señor. Clama por tu vida, clama por aquellas cosas que están a punto de morir. Que el Señor traiga vida. Padre, trae vida, Señor, en este lugar. Aquellos sueños, Señor, que estaban a punto de desfallecer, Señor, trae vida, trae dirección, Señor, trae claridad en aquellas áreas donde no vemos dirección, Señor, trae vida a los matrimonios, Señor, trae vida, Padre. Yo clamo, Señor, porque tú te levantes sobre nosotros, Señor, porque tú hagas de nosotros esa nación santa, Señor, esa nación que te conoce. Yo clamo, Señor, porque es tu anhelo, Señor, que todos seamos salvos. Y eso habla de tu familia. Habla de tus padres, habla de tus hermanos, habla de tus sobrinos, habla de tus primos. Es el anhelo de Dios, que todos conozcamos su salvación. Así que no obres en tus fuerzas, no te dejes llevar de tus impulsos, sigue creyendo al Señor. Permite que Él obre en ti dominio propio, que Él te levante, que Él te bendiga, porque esto es lo que Dios tiene para tu vida. Señor, yo clamo, Padre, porque tú nos socorras en este tiempo, Señor. No queremos ser un pueblo infiel, un pueblo que se olvida de tus promesas. Tú nos has declarado que tú no nos dejarías ni nos abandonarías, Señor. Que la obra que tú has empezado, tú la culminarás, Señor. Yo declaro que tú eres fiel, Señor, y tus promesas son en ti sí, son amén. Y creemos, Señor, que veremos tu salvación, Padre. Veremos tu salvación en nuestra tierra. Señor, clamamos porque tú hagas de Colombia esa tierra en la cual la violencia desaparece, Señor. Una tierra de paz. Clama por esta nación. Clama porque el propósito de Dios se cumpla a nosotros. Si ha sido un tiempo de silencio, yo te digo, el Señor no ha estado quieto, el Señor no te ha olvidado. El Señor no ha olvidado a Colombia. El Señor tiene cuidado de nosotros.
Padre, Señor, danos la gracia de tener un corazón nuevo, Señor, un corazón que te crea. Danos la gracia de aún tener, Señor, una doble porción de tu Espíritu, porque los días son malos, Señor, porque necesitamos más aceite, Señor. Si creemos, Señor, que como estamos lo lograremos, no pasará, Padre. Es necesario que vayamos por más. Yo te digo, ve por más. Ve por más del Señor, porque es su anhelo. Si tú no te has visto como un hombre de Dios, una mujer de Dios, ve por más, porque Él sí lo ha visto. Él te quiere como su hijo, como su hija. Él no te tiene como un bastardo. Él quiere que seas su hijo. Pero tú debes acercarte en fe. Debes creer, aun cuando no hay señales, cuando no vemos nada. Porque el Señor le declaraba a Tomás: bienaventurados los que creen sin haber visto. ¿Tú consideras que Dios es fiel? ¿Tú consideras que Él es verdadero? El Señor no te ha dejado. Así que levántate, levántate, agradécele, porque Él hoy te levanta, porque Él no ha desistido de tu vida. Él te ama y Él fue a la cruz por ti. Él fue a la cruz por ti. Sus heridas son para que tú las toques, para que tú las sientas, para que tú sepas que tú le perteneces. Señor, yo clamo en esta noche por un derramar de tu Espíritu, Señor, porque tú nos has comprado con precio de sangre y tú has querido que estemos llenos de tu Espíritu. Si tú no has sido lleno del Espíritu, clama, porque el Señor te va a llenar. Padre, derrámate sobre nosotros, Señor. Llena esta casa con tu gloria, Señor. Llénanos con tu Espíritu. Tú has declarado que tú nos has dado un espíritu de amor, de gozo y de dominio propio, Señor. Yo en este momento cancelo, Señor, todo temor, Señor, toda mentira del enemigo, Padre. Declaro que tú eres fiel, Señor, que tú estarás con nosotros cada día hasta el fin. Gracias, Padre, gracias. Tú eres digno de honra y de alabanza, Señor. Nosotros nos gloriamos en que tú eres nuestro Dios, en que tú has perdonado nuestras faltas, Señor. Haz de nosotros un pueblo fiel, Señor, un pueblo que te ame. Nos alegra que hayas visto esta enseñanza. Nuestro deseo es que el Señor siga obrando en tu corazón. Te invitamos para que visites nuestro canal, te suscribas y también nos sigas en Instagram como _ccmyouth.